El concepto de divinidad en el Islam. Cada lengua posee uno o más términos que se usan con referencia a Dios y también a deidades menores. Este no es el caso de la palabra Allah. Allah es el nombre propio del único Dios. Nadie más puede ser llamado de esta forma. Este término no tiene género ni número y demuestra su singularidad cuando se lo compara con la palabra Dios, la cual puede ser plural al decir dioses o femenina al decir diosas. Es interesante que la palabra Allah sea el nombre propio de Dios en la lengua árabe y también lo sea en arameo, el idioma que hablaba Jesús. Para el musulmán, Dios es el Todopoderoso, creador y sustentador del universo. No tiene semejante y nada se compara con él. Los contemporáneos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntaron acerca de Dios. La respuesta fue revelada por el mismo Dios en un breve capítulo del Corán, que es considerado como la esencia del monoteísmo. Di, Él es Allah, la única divinidad. Allah es el absoluto, de quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Algunas personas que no son musulmanas alegan que el Dios del Islam es rígido y cruel, que demanda ser obedecido, que no ama ni es benévolo. Nada más alejado de la realidad. Es suficiente saber que los 114 capítulos del Corán, excepto uno, comienzan con las palabras: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Dios es el más benévolo y ama a sus criaturas más que una madre a un hijo. Pero Dios también es justo. En efecto, el atributo de misericordia de Dios está relacionado completamente con su atributo de justicia. Los que sufren toda una vida perseguidos por su fe, y los que oprimen y explotan a otros durante toda su vida, no pueden recibir el mismo trato de su Señor. Esperar lo mismo sería negar la responsabilidad que tiene el ser humano sobre sus obras y el juicio que por ello le compete en la vida futura, y sería negar toda estimulación hacia la vida moral y virtuosa en este mundo. Los siguientes versículos coránicos son claros y precisos en este sentido. Dice en el Corán: por cierto que los piadosos serán agraciados por su Señor con los jardines de las delicias. ¿Acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Dios y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? El Islam rechaza caracterizar a Dios bajo cualquier forma humana, o presentarlo a favor de ciertos individuos o naciones en base a su riqueza, poder o raza. Dios creó a todos los seres humanos iguales. Estos pueden distinguirse y ganar su favor únicamente a través de la virtud y la piedad. Las afirmaciones que sostienen que Dios descansó el séptimo día de la creación, o que luchó con uno de sus siervos, o que Dios es un conspirador envidioso en contra de la humanidad, o que Dios se ha encarnado en un cuerpo humano, todo esto es considerado erróneo desde la perspectiva islámica. El uso de la palabra Allah, el nombre propio de Dios, es un reflejo puro del énfasis islámico en la creencia de un solo Dios, que es la esencia de todos los mensajes transmitidos por los profetas. Es por eso que el Islam considera a la asociación de cualquier deidad o persona junto a Dios como un pecado grave que Allah no perdonará el día del juicio final, salvo que el individuo se haya arrepentido durante su vida terrena. El Creador es de una naturaleza diferente a lo creado, porque si fuese de la misma naturaleza sería transitorio, temporal, y necesitaría de un Creador. Si el Creador no es transitorio, entonces debe ser eterno, y si es eterno su existencia no puede ser causada,
y si nada causa su existencia, nada fuera de él es causal de que siga existiendo. Y esto significa que es autosuficiente. Si él no depende de nada para continuar su existencia, entonces ésta no puede tener fin. Por esta razón es que el Creador es eterno, Él es el primero y es el último, es autosuficiente. Él no solo crea todas las cosas, sino que las preserva, las sustenta y es el responsable de todo cuanto les suceda. Dice en el Sagrado Corán: Dios es el creador de todas las cosas y Él es su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra y el poder total sobre ellos. Dice en otro versículo: no existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente. Los atributos divinos. Si el Creador es eterno, sus atributos entonces también lo son. La lógica entonces indica que no puede perder ninguno de sus atributos ni adquirir nuevos. Si esto es así, entonces sus atributos son absolutos. ¿Puede haber más de un creador con atributos absolutos? ¿Puede haber, por ejemplo, dos creadores absolutamente poderosos? Si pensamos esto por un momento, veremos que no es posible. El Corán resume este argumento en los siguientes versículos. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. Dice en otro versículo: si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habrían destruido. El Corán nos recuerda la falsedad de los alegatos de aquellos que afirman la existencia de distintos dioses. A los adoradores de objetos fabricados por la mano del hombre se les puede preguntar: ¿acaso adoráis lo que vosotros mismos habéis tallado? ¿Es que toman el lugar de Dios protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse siquiera a sí mismos? A los que adoran cuerpos celestes se les puede citar la historia de Abraham. Dice este versículo del Sagrado Corán: y al llegar la noche vio una estrella, y con el fin de hacer que su pueblo reflexionase les dio ejemplos que ellos podrían entender, y les dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: no adoro a los que se ausentan. Luego, al ver la luna aparecer, dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: si no me guía mi Señor, me encontraré entre los extraviados. Y cuando vio salir el sol dijo: este es mi Señor, este es más grande aún. Pero cuando desapareció exclamó: oh pueblo mío, soy inocente de lo que le asociáis, me consagro a quien creó los cielos y la tierra, soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipas. El concepto de monoteísmo en el Islam. Ser musulmán significa sumiso a Dios y creer en la unicidad de Dios, que Él es el único creador, preservador, sustentador. Esta creencia, llamada el monoteísmo en el señorío y dominio, de por sí no es suficiente para ser creyente. Los idólatras contemporáneos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabían y creían que solo Dios podía hacer todo esto, y sin embargo, eso no los hacía musulmanes. El monoteísmo del señorío y el dominio se ve complementado por el monoteísmo en la adoración, es decir, que solo Dios tiene el derecho legítimo a ser adorado. Dice en el Sagrado Corán: oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Dios sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Dios y su palabra, que depositó en María, y un espíritu que proviene de él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una Trinidad. Desistid, pues es lo mejor para vosotros. Por cierto que Dios es la única divinidad. Glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo.
A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector.